Terracota y a Ediciones Pax por la invitación. Efectivamente, con Editorial Pax hemos publicado, si no más recuerdo, 6 libros sobre budismo. Básicamente la colección de Pax y de hoy Editorial Terracota es la colección Bodhi, y donde están todos mis libros. Hoy me encargó Monse que les hablara sobre este libro, sobre propuestas para el desarrollo espiritual, que es este libro que enseñó Monse. Tengo un poquito borrado mi imagen. Lo que pasa es que desinfectaron aquí la casa y yo creo que está sucio el lente, así que mil perdones. No es que me esté borrando, es que está, yo creo, el vapor que echaron, yo creo que se pegó en los lentes. Entonces, mis disculpas, después lo vamos a limpiar. Y la idea, pues, como escucharon ustedes, es platicarles una hora, de 5 a 6, lo que es este libro, el libro sobre propuestas para el desarrollo espiritual, que creo que fue el tercero o el cuarto que publicamos. Y básicamente me interesa hacer algunas reflexiones en esta hora con ustedes. Pues antes que nada, bienvenido Antonio, mucho gusto volverte a ver. Rogelio, Sergio y Tomás, podemos hacer, voy a tratar de hacerlo más sintético para poder abrir un diálogo. Creo que somos pocas personas y eso nos da la oportunidad de reflexionar alrededor de este libro. Este libro de propuestas para el desarrollo espiritual es un libro que escribí básicamente alrededor de reflexionar y hacer una crítica seria, fundamentada a todo lo que hoy llamamos la literatura de autoayuda. Desde muy joven fui una persona que me interesó mucho la literatura de autoayuda. De hecho, sigo siendo una persona que lee muchos libros de autoayuda. No paro de leerlos, sigo leyendo mucho este tipo de literatura. Y llegó un momento, tengo muchos años leyendo la famosa autoayuda, en que tuve que enfrentar, tanto teórica como prácticamente, los postulados que tenía la autoayuda con todo lo que podríamos decir es el budismo. Y quise hacer como una comparación en cómo trata el budismo ciertos temas y cómo lo trata la autoayuda. Hay muchos temas, como ustedes saben, y seguramente algunos de ustedes también son lectores muy asiduos a la autoayuda, pero quisiera hacer, antes que nada, alguna reflexión al respecto. La literatura de autoayuda, o lo que se llama hoy la autoayuda, nació a principios de los años 50. La idea básica de la autoayuda es crear métodos o sistemas que nos permitan salir de nuestros problemas, de nuestros conflictos, que nos permitan vivir mejor, en pocas palabras. Y obviamente con los años que hemos estado trabajando, esta literatura de autoayuda pues ha sido uno de los renglones más publicitados y más vendidos en cualquier librería. Si uno va a las librerías fuertes aquí en México, o en creo que en Estados Unidos es todavía más fuerte, pues va a encontrar una mesa y una sección de autoayuda como las más vendidas y las más grandes. Esta idea nace básicamente de la psicología clínica, y en los años 60, esta literatura se fusiona mucho con el movimiento hippie
con movimiento de liberación a través de LSD, de peyote, la marihuana, todo este tipo de movimientos sociales que surgen como un movimiento contestatario al sistema, al statu quo que estaban viviendo muchas jóvenes de aquel entonces. Pero también la literatura autoayuda, que nace, les decía, desde 50 a los 60, nace también como una respuesta a la vida urbana. Esto es muy importante. Toda la literatura de autoayuda es una literatura exclusivamente urbana y moderna. Es decir, para personas que viven en las ciudades, que viven fundamentalmente bajo las estructuras de un gobierno, las estructuras de la educación, del trabajo asalariado. Tenemos que entender muy claramente este contexto estructural de la literatura de autoayuda. Y nace bajo ese contexto. Es un intento que hacen muchos psicólogos, pseudopsicólogos, líderes, por, por proponer, por desarrollar algunos de los elementos que nos pudieran ser más, podríamos decir, nos pudieran invitar a adaptarnos mejor a este sistema urbano, industrial y fundamentalmente de alto índices de trabajo, de compromiso, de estar constantemente en esta idea del consumo, la producción, la economía, etcétera. En esta dimensión, todos podríamos pensar en alguna literatura muy destacada. Yo narro aquí algunas en el libro, pongo algunos libros muy representativos de la literatura, de la literatura de la autoayuda. Quisiera nomás nombrar algunos de ellos. Uno de los libros más que ya vinieron desde los 70 también y los 80, que algunos de ustedes se han de conocer, pues por ejemplo es el de los 7 hábitos para la alta eficiencia. Otro libro muy, muy conocido es el libro de Paul Birchall. Paul Birchall es uno de los principales promotores de lo que hoy llamamos la psicología positiva. Su libro se llama El último libro de autoayuda que necesitarás o que necesitarás. Hay quien se robó mi queso, hombre rico y padre pobre, todo este tipo de literatura que pues no vale mucho la pena estar así conectándolos cada uno. Pero ¿qué trata la literatura de autoayuda? Fundamentalmente trata, voy a hacer una síntesis, pues nomás tenemos, no quisiera hablar toda la hora, sino para que ustedes también pudieran hacer sus comentarios. ¿Qué trata básicamente? Pues trata, podríamos decir, 6 temas que yo los voy trabajando en el libro de una manera no sistemática, sino que voy tocando temas y temas. Pero yo se los quise sintetizar el día de hoy para que tuvieran una idea de qué se trata este libro de propuestas para el desarrollo espiritual. El primero de ellos, de la autoayuda, viene con lo que se llama la idea de que nosotros tenemos mala calidad de vida o tenemos muchos sufrimientos, que es casi lo mismo, porque hemos reprimido mucho nuestros recuerdos y fundamentalmente nuestros recuerdos de infancia. Esa es la primera gran escuela de la autoayuda, que ellos nos dicen que necesitamos básicamente liberarnos, recordar nuestros recuerdos, procesarlos. Y hoy en día esta idea se ha desarrollado, y seguramente algunos de ustedes vivieron ya este tipo de cursos
o este tipo de prácticas, lo que llaman hoy en día el niño interior. Y la idea de son puras tendencias tipo New Age, ¿no? De la autoayuda. Y la idea de esta corriente, podríamos decir, de autoayuda, es que no vamos a sentirnos a gustos con nosotros mismos, ni vamos a poder tener raíces de una verdadera felicidad si no somos capaces de manejar ese niño interno que está en nuestro interior, que está en nuestro mundo. Y que ese niño interno ha acumulado mucha represión de sus recuerdos. Fundamentalmente, si es mujer, respecto al padre; si es hombre, pues respecto a la madre. Un segundo tendencia de la autoayuda es la famosa autoestima. El concepto de autoestima es un concepto que nace de la psicología clínica, y el postulado de la autoestima es que grandes problemas y conflictos que tenemos con nuestra personalidad es porque no nos evaluamos nosotros mismos de manera adecuada. Y el postulado de ellos, de los, no sé si terapeutas o filósofos, no sé cómo llamarles, de las personas que postulan la autoestima como una estrategia para liberarnos de nuestros conflictos y frustraciones y sufrimiento, es que necesitamos elevarla. Que mucho de nuestro va una persona con un psicólogo y narra sus problemas, y este psicólogo, basado en la teoría de la autoestima, lo único que puede recomendar es que quiérete más tú mismo. Tú tienes un problema de su utilización, o tienes un problema de baja autoestima y necesitas tú elevar y darte más importancia a ti mismo. Esa es la corriente que hoy en día está muy de moda, por cierto, todavía esta idea de que muchos de nuestros problemas surgen porque no nos estimamos a nosotros mismos de manera suficiente. Una tercera corriente de la autoayuda es esta idea que aquí en México no ha pegado mucho, por cierto, pero hay una fuerte corriente de la autoayuda que postula que nuestros problemas derivan básicamente porque nos sentimos culpables. Y que la idea de lograr una buena vida y una buena satisfacción en nuestra existencia es dejar de sentirnos culpables. Esta corriente va más o menos coherente, podríamos decir, con la idea de la liberación individual, la idea de poner el ego antes que a la comunidad, la idea de que la culpa es un sentimiento completamente negativo. Ahorita vamos a ver desde el punto de vista budista cada una de estas escuelas. Se las estoy presentando nomás. Obviamente que esta corriente de no tener culpa la desarrollan mucho estas personas que se dedican al coaching, al famoso coaching. Tienden mucho, si ustedes han ido a cursos de esta naturaleza de los famosos coaching, donde van a encontrar mucho esta idea de que deja de sentirte culpable, libérate de ti mismo, libérate de tus limitaciones propias que tú te has inventado, etc. Van a encontrar mucho esta idea. La cuarta corriente de la autoayuda, podríamos decir que es esta idea de que tenemos que ser positivos. La idea de que esto es muy chistoso, esto vino con la ley de la atracción. Algunos de ustedes también han de conocer muy bien esta literatura de la famosa ley de la atracción, que quiere decir que si tú tienes pensamientos positivos, te van a suceder puras cosas positivas. Y si tú tienes pensamientos negativos, vas a atraer, te van a suceder puras cosas negativas. La idea del ser positivo, que mucho tiene que ver con con la famosa psicología empírica conductualista, de que dependiendo de cómo está tu pensamiento, tú atraes esa energía, ¿no? Si tu pensamiento es un pensamiento agresivo, pues traes agresión. Si tu pensamiento es un pensamiento positivo, pues traes cosas buenas, ¿no?
está la idea del ser positivo. La quinta corriente que podríamos llamar nosotros de la autoayuda es un poquito más complicada, también no tiene mucha presencia aquí en México, pero es el problema de la adicción, el concepto de la adicción. Esta corriente de la autoayuda parte de que tenemos que liberarnos de todas nuestras adicciones, es decir, de aquellos patrones mentales y hábitos conductuales que los hemos estado repitiendo una y otra vez y que por esto no nos permite crecer, no nos permite ser felices, no nos permite. Hay una idea que de la adicción por sí misma, ojo con esto, es negativa. Y que la manera que tenemos nosotros para tener, como dicen ellos, una mejor vida es eliminar de nuestras vidas las adicciones. Vamos a ver que esto no es tan correcto. Y la sexta y última corriente de la autoayuda es la que podríamos decir que parte, y aquí hay que tener cuidado con el budismo porque puede haber cierta confusión, de que todos nuestros conflictos y problemas los tenemos nosotros aquí adentro, ¿no? Que tú eres el 100% responsable de tus experiencias, el 100% responsable de tus situaciones, que tú eres el único responsable de lo que te está sucediendo y de lo que no te está sucediendo. Es la idea de la autoayuda que el problema es adentro, que es adentro de nosotros. Y esto es algo parecido al budismo, como lo vamos a ver al final. ¿Qué pasa con estas 6 corrientes, podríamos decir, con estas 6 maneras de llevar a cabo lo que podríamos llamar nosotros la famosa autoayuda? Y es muy importante destacar que esta gran literatura de la autoayuda, que yo se la resumí en estos 6 temas, pero obviamente hay muchos más, pero estos son los 6 más centrales, podríamos decir, después de casi 40, 50 años de desarrollar esta literatura. Podríamos decir que también tenemos temas, lugares donde este autoayuda se ha desarrollado de manera increíble. El primer tema en donde se ha desarrollado mucho la autoayuda es en el tema del amor de pareja y del amor en general. Es el tema favorito de los de la autoayuda. El segundo tema de la autoayuda, donde se ha desarrollado muchos libros y muchos textos, es el problema laboral, el problema en el trabajo. El amor y el trabajo son los temas preferidos de la autoayuda, porque obviamente que esos 2 temas son los temas más conflictivos y los temas que más determinan la calidad de nuestra vida. Hay otros temas donde se ha desarrollado mucho también, no tan fuertes como el tema del amor y el trabajo. El tema de la familia es muy importante. Muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes deben conocer todas las teorías de las constelaciones familiares, que vienen mucho de esta idea de la autoayuda, de cómo reestructurar nuestro mundo interno a través de la estructura de la familia. Hoy en día seguramente se pondrá más fuerte el tema de la salud. La idea de la autoayuda es mucho que nos enfermamos por cuestiones psicológicas, emocionales. Y las otras 2 temas, no tan importantes, pero que sí tienen cierto valor en podríamos decir, en la literatura de la autoayuda, es el tema de la vejez y el tema de la muerte, que el tema de la muerte no lo desarrollan tanto. ¿Qué es lo que podríamos nosotros pensar, reflexionar, sacar de productivo de toda esta inmensa literatura que, como les decía al principio, yo sigo leyendo la autoayuda, no me niego a leerla, pero me niego a veces mucho a creerla. Hay una idea
que domina todos estos conceptos de la autoayuda. La idea de que el individuo puede tener control de su existencia, de sus condiciones. Y que si no tenemos ese control es que están fallando nuestras técnicas. La autoayuda parte de que cada uno de nosotros podemos controlar las variables de nuestras existencias. Y para eso nos dan muchos tips. Y déjenme comentarles, antes de entrar ya en concreto a la temática del libro, rápidamente unos 3, 4 minutos, déjenme comentarles lo que con los años hemos estado descubriendo. Y básicamente les voy a narrar lo que nos postula Mathieu Ricard en su libro sobre el derecho a la felicidad, que hace de manera indirecta unas excelentes reflexiones sobre estos temas. Uno, me voy otra vez con los 6 temas, pero ahora desde el punto de vista crítico. No se ha demostrado empíricamente que nosotros seamos personas que olvidemos recuerdos de la infancia. De hecho, la mayoría de las investigaciones empíricas de la psicología clínica han demostrado que las personas no olvidan tan fácil, que tenemos una memoria bastante ágil, bastante, podríamos decir, despierta, y que no es cierto esta idea de que estamos sufriendo porque tenemos reprimidos nuestra infancia, nuestros conflictos que tuvimos con nuestros padres, nuestros hermanos mayores, y que ahora no nos acordamos, y que eso está... Esta es una idea muy freudiana, por cierto, la idea de que hay un inconsciente, esto fue muy freudiano, de que malévolamente nos está manipulando nuestras emociones desde el fondo de nuestra inconsciencia, y nosotros no nos damos cuenta por qué nos cae bien una persona, por qué nos cae mal otra persona, por qué actuamos de una manera, por qué actuamos de otra manera, porque estamos como manipulados por esa inconsciencia surgida básicamente de nuestras experiencias infantiles. Empíricamente, esto no está demostrado. Está más bien demostrado que cuando las personas van con un psiquiatra o van con un psicólogo, la capacidad de memoria y de recuerdo de las personas de la infancia, estoy hablando de infancia 6, 7, 8, 9 años, no estoy hablando de bebés, estoy hablando ya de los niños, es bastante poderosa y bastante actualizada. 2, el problema de la autoestima. Miren, una de las críticas más fuertes que yo hago aquí en el libro es a esta corriente de la autoestima. Para la autoestima, el problema es que nosotros debemos situarnos arriba de los demás. Y que si tenemos conflictos o problemas, devienen básicamente porque estamos abajo de los demás. Entonces, ¿qué hacen las terapeutas o los psicólogos o los no sé cómo llaman, terapeutas o los que se dedican a este tema? ¿Qué es lo que hacen? Pues echarle porras al ego de esa persona. Y uno, desde el punto de vista del budismo, como vamos a ver un poquito más adelante, uno de los problemas que plantea el budismo es que casi todo nuestro sufrimiento y nuestras emociones negativas que nos hacen sufrir parten básicamente de que estamos ensimismados, de que estamos pensando mucho más y solamente en nosotros y no en los demás. Y esta es una, podríamos decir, es una, ¿cómo podríamos decir? Es una idea que es muy interesante analizar. Una de las reflexiones más poderosas que hizo el Buda Siddhartha en sus enseñanzas fue el famoso Sutra del No Alma. Y el postulado del budismo es que uno de los elementos que causan más sufrimiento es estar pensando en uno mismo. Por eso yo en el libro digo que la autoestima es como ponerle más gasolina
si se está quemando una casa, en vez de echarle agua a la casa para apagar las llamas, le echamos gasolina, ¿no? Andar diciendo a la persona que es un problema. Y sí ha de haber, y no lo dudo que hay de haber problemas de personas que tienen muy baja estima y que esa muy baja estima no los deja desarrollarse, no los dejan crecer en la vida individual, familiar y social. Pero en general podríamos decir que son muy pocas, son muy excepcionales los problemas psicológicos derivados de la autoestima. Son mucho más recurrentes los problemas egocéntricos, los problemas de la egocentricidad, que los problemas de la subestimación hacia uno mismo. La idea de la culpa. Aquí tenemos y lo narro también en el libro, aquí tenemos un límite. Para el Buddha-dharma, para las enseñanzas del Buda, el Buda no manejaba la culpa porque en Asia, hasta ahora sí, porque se han modernizado todos los países budistas, pero los viejos países budistas no conocían la culpa. Es más, se dice que en los años 60 y 70, cuando el Dalai Lama se junta todavía con muchos psicólogos, los psicólogos comenzaron a hablarle al Dalai Lama sobre la culpa. Y se dice, es muy famoso esta anécdota, que el Dalai Lama se quedaba con la cara de, ¿what? ¿Qué es esto de culpa? Porque en la práctica budista, esta idea de odiarse a sí mismo no cabe. O sea, la idea de odiarse a sí mismo es una idea exclusivamente occidental, basada en el judeocristianismo. Básicamente basada en esta idea de que hay que sufrir para poder salvarnos. Que es la hipótesis de la teología judeocristiana. El sufrimiento me purifica y al purificarme a través del sufrimiento me puedo liberar de él. Y la culpa funciona mucho con este mecanismo. Es un mecanismo de odiarse a sí mismo como una manera de purificar nuestras acciones y de darles a esas acciones un sentido, podríamos decir, peyorativo para nuestro desarrollo. Y hay algunos maestros budistas hoy en día que sí manejan el concepto de la culpa, y la manejan básicamente con esta idea de la ética. El budismo no maneja la culpa, no nos parece una buena propuesta porque quitarnos, más bien lo que sí maneja el budismo es la responsabilidad. Y esta idea de la autoayuda, de liberarnos de la culpa, nos huele, nos parece, que también lo narro en mi libro, sobre el camino espiritual, nos parece que es una convocatoria a la irresponsabilidad. De una u otra manera, la culpa que se amarra a nuestras conductas inadecuadas, básicamente aquellas conductas que han afectado a los demás, como la mentira, el robo, la violencia, etc. Nos parece que la culpa en estos términos, no en otros, en estos términos, debe de cumplir una función de acatamiento y de tener nuestras experiencias de vida acotadas a lo que podríamos llamar nosotros la ética budista, a través de los famosos 5 preceptos, que son el no matar, el no mentir, el no robar, el no utilizar nuestra energía sexual de manera inadecuada y el no intoxicar nuestro cuerpo. Entonces hay ahí desde el punto de vista budista, podríamos decir que tenemos una ambivalencia con la culpa. Ni creemos que quitándola toda vamos a estar mejor, pero tampoco creemos que agarrándola toda la culpa vamos a tener mejores conductas y mejores resultados en nuestra experiencia de vida.
Aquí hay que tener un poquito la idea de que de alguna otra manera la culpa es un sistema de contención y nosotros en el budismo sí hablamos de arrepentimiento, que es muy diferente a la culpa. Porque el arrepentimiento es el darte cuenta de que tus acciones, ya sea de mente, de palabra o cuerpo, hicieron efectos en los demás de manera negativa, de manera sufriente, que produciste sufrimiento en los demás. Y al darte cuenta de eso, pues te arrepientes. El arrepentimiento es una práctica muy importante en el budismo porque nos señala, es como si vas en tu auto y vas a Puebla y en vez de irte a Puebla sales hacia Toluca y después te arrepientes y dices, híjola, no, yo no voy a Toluca, yo quiero ir a Puebla. Entonces te arrepientes de irte a Toluca y te regresas al camino de Puebla, más o menos así. Es el arrepentimiento budista. Es una acción que hacemos para corregir nuestra conducta con base a la conciencia de que la conducta que estamos corrigiendo es una conducta no ética, no virtuosa y que tenemos la necesidad de que esa conducta la tengamos que modificar. La culpa tiene una característica y es muy importante tomarlo en cuenta. No, esa corrección no implica una acción posterior. La culpa te quedas tú como en arrepentimiento, te quedas tú como en el sufrimiento, en la pesadumbre de haber dicho o haber hecho eso, pero no tiene ninguna respuesta posterior a ese pesadumbre, a ese autoafligidos sentimientos de mi comportamiento adecuado. El arrepentimiento budista sí. Te das cuenta y empiezas a actuar de otra manera como respuesta a ese arrepentimiento. Cuarto, la idea del ser positivo. Esta idea también ahora tan recurrida de que llegas tú con un amigo y pues comienzas a contarle algún problema, alguna situación difícil que tengas. Y el amigo lo único que se te le ocurre decirte, o al terapeuta, o a tu coaching, o al que quieras, lo que les ocurre es que necesitas ser más positivo. No pienses tan en negativo, piensa en positivo. Y aquí sí el budismo tiene algunas reflexiones muy interesantes, o la psicología budista, por llamarle de una manera. Toda la autoayuda basada en esta idea de ser positivo nos parece que estamos forzando, estamos bloqueando, estamos creando una ilusión. No es cierto que si tú tienes una mente positiva te va a ir automáticamente mejor. Claro que no es cierto. Porque, bueno, esto lo quiero dejar para el final. Porque no es una relación automática entre mis estados mentales y mis circunstancias cotidianas. No hay una relación automática, ni siquiera hay una correlación, podríamos decir, de determinación. De si mi estado mental está así, mis circunstancias van a estar así. Tampoco hay eso. No es así la realidad que estamos viviendo. El forzar las cosas, forzarlas más allá de lo que puede uno hacer como persona, es realmente una gran tragedia. Y es motivo de mucho sufrimiento. El Buda, recuerden que fue, pues yo estoy hablando del punto de vista budista, el Buda siempre nos recomendó irnos por el camino medio. En la famosa cuarta noble verdad, de las cuatro nobles verdades, el Buda nos dice camino medio. Camino medio es no te vayas tanto a lo positivo, pero tampoco te vayas tanto a lo negativo. No te vayas tanto a la realidad, pero tampoco crees que todo es pura ilusión.
no te vayas al engaño, pero tampoco te vayas al eternalismo, de que todo existe y nada existe. No te vayas tanto a lo lúdico, pero tampoco al cinismo. Y esta idea de la autoayuda, del ser positivo, se nos va mucho al extremo de lo afirmativo. El budismo es básicamente un sistema de pensamiento realista. Y en nuestra realidad siempre va a haber elementos displacenteros, elementos sufrientes, y siempre va a haber elementos de felicidad y de alegría. La invitación que hace el Buda en muchos de sus sutras es que seamos capaces de poder fluir de manera serena y tranquila en estas turbulentas aguas del samsara, que son a veces muy buenas, a veces son muy malas, que es precisamente una de las características fundamentales del samsara, su inestabilidad. Así como te va bien, nos va mal. Así cuando estamos saludables, nos enfermamos. Así cuando estamos contentos, nos ponemos tristes. Así cuando nos enamoramos, nos desenamoramos. Así como queremos, odiamos. Y estamos constantemente fluyendo en esta vida samsárica. El forzar el ser felices, el forzar ver todo de manera positiva, es crear otra ilusión. Porque, y esto es un principio budista muy claro en nuestra práctica empírica, la realidad siempre se nos impone. Siempre la realidad se te va a imponer. Y entre más nuestra mente, en nuestras motivaciones, como en este caso de ser tan positivos, aunque entre más nos forcemos en esta positividad, más enfrentamiento vamos a tener con las circunstancias negativas y circunstancias difíciles y problemáticas que hemos estado viviendo en nuestra vida, que vamos a seguir viviendo en nuestra vida. Me queda un poquito ya de tiempo, siempre se me va mucho. Voy a tratar de ser un poquito más, más resumido las últimas dos, el de la adicción y lo de adentro. Y voy a tocar primero esta idea de que, y aquí hay una muy mala interpretación, por cierto, de lo que es el budismo. Para muchas personas parten de que el budismo es todo un sistema psicológico, filosófico y religioso que parte de nuestro mundo interno. Y sí, efectivamente, el mismo Buda siempre nos invita a que veamos nuestro mundo interno a través de la meditación, a través del estudio, a través de ir a conferencias, ir a cursos, etc. Siempre hay esta invitación de los budistas de irte a tu mundo interno. Pero miren, el mundo interno o el mundo interno está rodeado, está condicionado por, podríamos decir, elementos externos que no son tan externos. Uno le llamamos el karma y otro le llamamos las klechas. Karma es todas las condiciones que de una u otra manera nosotros nos hemos constituido para experimentar lo que estamos experimentando. Es decir, tus acciones del pasado determinan tu experiencia del presente. Y todas nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo están sorteadas o están dominadas por un montón de condiciones. Desde el punto de vista de la psicología budista, nuestro mundo interno está completamente interdependiente de los demás mentes que nosotros convivimos. Esta idea de que dominando mi adentro, yo domino lo de afuera, no es una idea budista, es una idea de la autoayuda. Lo que dice el budismo es exactamente al revés. Nuestra condición de dependencia hacia los demás y nuestra condición de cómo nos conectamos con los demás a través de la interdependencia
niegan esta idea que dominando nuestro mundo interno vamos a poder dominar nuestro mundo externo. No es la idea muy budista esta. Es una idea, podríamos decir, truncada de la importancia que le damos a la mente, ¿no?, en nuestras condiciones. De hecho, el budismo parte de la interdependencia, de que estamos en un mundo codependiente, donde mi experiencia depende de las demás y la experiencia de los demás depende de mi experiencia, y que esta idea de que existe un yo sólido, un mundo interno, permanente, fijo, sólido, es una idea completamente errónea, además de ser un engaño mental. La idea básica del budismo para poder salir de nuestros conflictos no es alabando nuestro yo, no es buscando un niño interior, no es liberándonos de nuestras culpas, no es echándole todo al mundo interno y desatender nuestro mundo externo. Para el budismo, que es lo que trato de hacer en todo el libro, esta idea, para el budismo es a través de la compasión y de la sabiduría cómo podemos manejar nuestros conflictos y nuestros problemas y nuestros sufrimientos. Mientras no estemos en la tarima, en el ámbito de la compasión y la sabiduría, todos estos mecanismos que la autoayuda por más de 40, 50 años ha venido proponiendo y sigue proponiendo, y la gente seguimos cayendo, seguimos implicando el quién se me robó mi queso, los 7 acciones efectivas para de todos estos libros que están invaden y ahora quiero nomás tocar, no es el tema, pero no lo tomo aquí porque no fue objeto, pero ahora con la idea del mindfulness para todo, el mindfulness para los niños, mindfulness para el trabajo, mindfulness para viajar, etcétera. Todas estas maneras de que el ser humano ha desarrollado a través de la psicología y del New Age, de la autoayuda, son reflejos desesperados de la búsqueda de cómo podemos ser felices, de cómo podemos estar serenos y estar satisfechos con la vida. Y para el budismo son salidas, podríamos decir, algunas podríamos decir positivas. Yo en el libro acepto que algunas ideas son bastante, podríamos decir, agregables a la perspectiva o la visión budista, pero la mayoría de ellas son francamente engaños, son francamente ocurrencias de algunas personas, empíricamente muy poco sólidas, todas del niño interior, ¿cómo se llama? El del ser positivo, el autoestima, empíricamente muy poco sustentables, y que son más bien como creatividades de 1 o 2 personas o de 1 o 2 escuelas que donde han nacido estas propuestas de autoayuda. No las negamos todas, pero tampoco las recomendamos. Obviamente que hay que leer la literatura de autoayuda porque es lo que lee mucha gente, y si nosotros queremos entender nuestro mundo tenemos que leer lo que hay en este mundo, tenemos que comprender por qué hoy en día, por ejemplo, la psicología gestal, las constelaciones familiares, la neurolingüística, por qué es tan, y seguramente ahora, después de los estados mentales que va a surgir de esta larga pandemia, de esta noventana, seguramente van a surgir mucho más este tipo de propuestas, incluyendo la de ayahuasca y integrarnos otra vez a la naturaleza y todas estas, podríamos decir, corrientes neo-hippies
que van a tener un gran empuje ahora después de la pandemia. Pues Monse, esa sería... me quedaron muchos temas en el libro, pero no quiero marear y robar tantas palabras. Yo preferiría hacer diálogo, hacer comentarios con las personas que nos están acompañando. Gracias a todos por su paciencia de escucharme. Espero que no marearlos mucho. Pero es un tema muy interesante ver la autoayuda, ver todas estas ideas que tanto nos han atraído, ¿no? Desde el punto de vista del Dharma, del budismo, es muy interesante. ¿Qué es lo que trato de hacer el libro? No sé si lo logré. Ahora que lo leí otra vez, realmente me quedaron muchos temas pero a ver si lo podemos hacer después otra vez. Bueno, de mi parte, pues sería todo. Muchas gracias a todos por su presencia, por su paciencia de escucharme, y ojalá puedan darle una lectura a este libro. Gracias, Monse. Kalama, muchas gracias a ti por dedicarnos este tiempo, y qué importante todo lo que dices, porque justo ahora, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, a veces no nos toleramos ni nosotros mismos porque justo no nos conocemos, no reflexionamos y buscamos hacia afuera todas las respuestas que pues están adentro, ¿no? Y me parece muy importante también que mencionas lo de tanto afuera es importante como adentro, porque todo es un todo, ¿no? Valga la redundancia. Y pues yo quisiera recomendarles a todos, realmente es un libro pequeño físicamente, pero realmente es enorme porque, como dice Kalama, te abre muchos temas. De repente lo estás leyendo y dices, oye, sí es cierto, yo quizá busqué esa salida y no encontré nada, y sigo buscando, y ¿por qué sigo siendo infeliz? Y pues ya me leí esto, ya busqué esto, ya practiqué todo, pero hay algo que me falta, ¿no? Cada una de las propuestas que hace Kalama son verdaderamente esenciales e importantes para este desarrollo. No sé si hay alguien del público que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacerle a Kalama. Bueno, mientras se animan, les dejé por ahí el link para que puedan conseguir el libro. Y no sé, Kalama, si tú quieras como agregar algo como recomendación ahora que estamos en estos tiempos, pues porque al final sí, ¿no? Al final sí buscamos algunas actividades, lecturas, muchas cosas para tratar de estar bien con nosotros, y pues esta normalidad nueva normalidad, pues llegó para quedarse en muchos aspectos, y creo que también visibiliza lo esencial. Ah, ya no te... Ya, voy. A ver, ahí... Ya. Y si gustas, para conocernos, ¿les puedes dar video a todos y micrófono y podemos platicar, hacernos como una pequeña reunión? Ok, les voy a abrir sus Sí, cámaras. pues para vernos y saludarnos, ya vamos a terminar. Y nos demos un poquito más de confianza para platicar. A ver, ahí Yo, voy. yo lo que opino respecto, y fíjate que ahora que me obligaste a leer mi libro de nuevo, me di cuenta de que quizá lo que ahorita necesitamos, o sea, todo en el mundo, podríamos decir, y más en nuestro país, que las cosas parece que están complicándose cada vez más, necesitamos más bien, más que esta obsesión de buscar ser felices, o esta idea de que nuestra práctica espiritual nos tiene que llevar a un estado de alegría y felicidad. Yo siento que más lo que nos surge ahorita es el logro de la serenidad, el logro de la paz interna. Y cuando leí de nuevo este libro de las propuestas para el desarrollo espiritual, me di cuenta un poco de eso, de que a veces el desesperarnos tanto por ser felices
nos produce más sufrimiento. Y que es importante tener la capacidad de entender la época que estamos viviendo. En estos meses y quizá en 1, 2, 3 años, la búsqueda de la felicidad va a ser, como decíamos, en uno de los de autoayuda, va a ser como muy forzado. Y tendríamos que más bien buscar estos caminos espirituales hacia la paz interna, hacia la tranquilidad. Ahorita no necesitamos morirnos de la risa. Necesitamos más bien estar pacíficos, abiertos, serenos, cultivando mucho la atención, la percatación, que nos permita entender lo más objetivo y ecuánime y podamos transitar esta pandemia y lo que viene, ¿eh? Porque vienen cosas yo creo que más difíciles todavía. Ahora que se están abriendo las actividades económicas, ya hay muchos países que han vuelto hacia atrás, han vuelto a cerrar y seguramente nosotros vamos a vivir este ciclo. No es un ciclo lineal, ¿no? Seguramente vamos a tener que regresar muy pronto, y espero que no, ¿verdad? Pero creo que no tenemos la cultura, no tenemos la disciplina para poder manejar una pandemia de esta naturaleza. Yo soy de la idea, en pocas palabras, de que busquemos hoy en día la serenidad antes que nada. En esta pandemia. Muchas gracias, Calama. Bueno, ahí ya les mandé como a todos para que pongan su audio, digo su video, pero bueno, creo que ahí van respondiendo. Pero en el chat sí tenemos varias preguntas. Preguntan, ¿crees que tras la pandemia el budismo nos puede ayudar a sanar el planeta? Ay, déjate el audio. Ahí está. Sí, yo obviamente soy budista y no veo el budismo como una herramienta de ayuda. Esto es muy importante. No es otra línea de autoayuda ni de autoestima. El budismo es una manera de llevar la vida independientemente que haya o no pandemia. Y lo que sí veo es que hay herramientas que nos pueden auxiliar. Básicamente la herramienta de la serenidad interna a través de samatha, de la meditación, y básicamente de la compasión. Porque lo que sí estamos viviendo nosotros ahorita es una enorme individualización, una enorme ola de tsunami de egoísmo, de ensimismamiento, una increíble estructura donde el otro se vuelve una amenaza, inclusive puede ser tu vecino, puede ser un hijo, todo se vuelve una amenaza, ¿no? Repliegue que nos está haciendo la distancia social es realmente una situación muy dura para el corazón, para los sentimientos, el no poder abrazar, el no poder besar, el no poder estar cerca de las personas que uno quiere, inclusive estar cerca de personas extrañas que nos gustaría conocer, no lo podemos hacer. Entonces yo creo que un elemento rescatable es volver a la serenidad y volver al concepto de la compasión para disminuir esta enorme tendencia a estar ensimismados y estar creyendo que uno es más importante que los demás. Eso con la pandemia se está generando de una manera increíble, ¿eh? Increíble. Y los efectos de largo plazo pueden ser bastante, podríamos decir, bastante difíciles de superar, ¿eh? Sí, quizá ahorita no estamos viendo nada de las consecuencias emocionales que esto va a tener, ¿no? Algunas ya las estamos viendo, ¿eh? Pero los de largo plazo todavía no.
¿Cuál es una de ellas? Te lo voy a decir muy claramente. Una atrofia de nuestros sentidos de sensibilidad que nos conectan físicamente con los demás. Si, cuando nosotros no desarrollamos algún sentido, eso acuérdese muy bien, si tú te pones un trapo en tus ojos y duras ahí 40 días con tus ojos cerraditos, lo más seguro es cuando te quiten el trapo vas a tener graves problemas de visión. Cuando nosotros no utilizamos nuestros sentidos, los sentidos se atrofian. Y ahorita uno de los sentidos que no estamos utilizando es el sentido táctil, el sentido del contacto con otro ser humano. Y esto va a tener repercusiones, yo creo que muy fuertes en términos de sentimientos, en términos de relaciones de cariño y de ternura con las demás personas. Nos va a costar quizá mucho tiempo restablecer esos niveles podríamos decir, de ternura, de contacto táctil, físico que teníamos con las demás personas. Entre otros tantos estados mentales, ¿eh? Hay muchos otros más. Sí, que tanto se extraña. Es, Mira, tenemos una persona, Rogelio, que pregunta dos cosas. Dice, cada persona tiene diferentes problemas y diferentes definiciones de felicidad. ¿Qué tan complicado se vuelve el tratar de ayudar a todos de manera general? ¿Qué tanto, qué tanto dentro de la ayuda, de la autoayuda, se enseña a vivir el camino más que la meta, la cual a veces no se alcanza? no, de hecho, voy a empezar con el final. De hecho, las metas no se deben alcanzar, porque cuando tú alcanzas una meta, deja de ser meta. En el budismo, por ejemplo, tenemos la meta de la iluminación. Y obviamente estas metas que son como motivadas, son mecanismos donde nos motivamos, son muy inalcanzables. Y el camino espiritual, hablando del libro este de desarrollo espiritual, no se trata de lograr la meta. Se trata de que en este caminar, como él dice, como Rogelio dice, en este caminar, seamos más inteligentes y más compasivos. Sí hay, obviamente, cada persona, cada grupo social, cada clase social, cada región, cada ciudad, pues tiene sus características, sus maneras de comportamiento, su manera de sentir las cosas, sus niveles de cariño, sus niveles de violencia, de agresión. Y cada persona sí, efectivamente, es un mundo. Pero en el budismo no tenemos la idea de que tenemos soluciones generales para todos. Tenemos simplemente algunas propuestas, como es la compasión y la sabiduría, como mecanismos, pero ya cada uno de nosotros tendrías que darle el valor propio a esa sabiduría y a esa compasión, propio. Cada uno tenemos nuestras diferentes prácticas compasivas. Alguien puede trabajar en un asilo de ancianos, otro puede pasarse la compasión simplemente orando, haciendo prácticas devocionales. Otra persona puede irse en una esquina y dar de desayunar a los homeless, a las personas sin techo. Ya la práctica individual ya depende del karma de cada uno de nosotros. Pero sí podríamos decir que los dos grandes elementos que trabajamos genéricamente como elementos para practicar el camino se llaman sabiduría y compasión, ¿no? Y a esos son ramas, ya bajarnos a eso, pues ya depende de cada circunstancia de cada uno de nosotros. Hablando de la autoayuda, miren, lo que postula es que cada uno de nosotros somos imperfectos y somos deficientes para sostenernos a nosotros mismos. Hay autoayuda porque creemos que necesitamos ayuda. Y quizá no sea así las cosas. Y mucho de la práctica del Dzogchen, por ejemplo, del budismo Dzogchen, parte de que tú eres una persona perfecta. Y que lo que tienes que hacer es darte cuenta de esa perfección, de esa cualidad budaica, esa cualidad compasiva que de manera natural ya tenemos. Que no tenemos que ir a buscar nada, pues a eso me refiero, sino que ya tenemos todo.
pero que esto que tenemos que desarrollarlo con disciplina, con lectura, con discusiones, con meditación. Tenemos que desarrollarlo, pero ya lo tenemos. Y ese sería más o menos cada uno, obviamente, de diferente grado, de diferente desarrollo, claramente. Me dejas pensando y es un ejemplo del camino y la meta, pues una meta podría ser que pues, ustedes adquieran su libro, pero la realidad es que este libro les tiene que abrir muchísimas puertas, ¿no? Si no, no se cumpliría esa meta. Y no es que solo tengan uno, puede ser de nosotros, de artículos, de otras editoriales, pero que se abran, ¿no? Que empiecen a reflexionar, a preguntarse, a cuestionar, ¿no? Sí. Tenemos un comentario de Pilar, dice, pero ¿no crees que viéndolo del otro lado de la moneda, también nos está ayudando a valorar esos sentimientos hacia los demás, que por la frivolidad de lo cotidiano los dejamos a un lado y ahora los estamos extrañando? ¿Cómo le llamarías a ese sentimiento? Es una idea interesante. Es la idea de que para ser felices tenemos que sufrir. Es la idea de que para poder extrañar a alguien tenemos que dejarlo de ver. Es la idea de que si queremos subir tenemos que bajar. Sí, en cierta manera sí hay un replanteamiento de la calidad de nuestras relaciones, porque actualmente están prácticamente rotas, todas. A excepción con si vives tú con tu pareja, con 2, 3 personas, pero todas las demás relaciones están rotas. Rotas en términos de la normalidad que teníamos antes de saludarnos, de hablarnos, de acercarnos. Están rotas en esos términos. No estoy diciendo que ya no están, no. Estoy diciendo que se rompió los paradigmas que teníamos en nuestras relaciones. Y obviamente sí tiene que haber una reflexión en muchos de nosotros de la calidad de esas relaciones, ¿verdad? Sí, pues tiene que haber un impacto de pues, ahora sí valorar y quizá en otros términos, ojo con esto, también valorar lo que no te servía. Ya dices, bueno, eso, mira, hasta como se dice ahora, ¿no? Hasta me cayó bien la pandemia, ¿no? Porque mira, ya esa pero ya no la aguantaba, ya con agarro la justificación, ¿no? O sea, hay para los dos lados, ¿no? Pero sí, yo siento que el efecto es mucho más negativo que positivo, definitivamente. El efecto de estar en cuarentena, estar separado de los demás, el efecto de nuestro desarrollo sensible, de nuestras sensaciones, vista, olfato, gusto, tacto, atrofiados por este aislamiento. Y lo podemos ver ahora, en estos días, estos 2, 3 días, vimos muy bien. Cambiamos del semáforo y como arte de magia, la gente desbocada afuera. Hoy, por cierto, uno de mis hijos fue a ser mandado a la comercial mexicana y se tuvo que regresar de la cantidad de gente aglomerada increíble. No estamos entendiendo de qué se trata este asunto. La gente desesperada por volver a la continuidad, por volver a estar con los demás. Es que somos seres de gremios, somos seres interactivos, no somos seres de soledad. Esa no es nuestra naturaleza, ella es una deficiencia de nuestras cosas. Somos seres de convivencia y lo estamos demostrando. Abren una playa y al día siguiente la tienen que cerrar porque la gente se desboca como elefantes salvajes a la playa. Y ya le pasó a Mazatlán, ya le pasó a Veracruz. Eso nos está notando de que hay una inmensa desesperación por el contacto humano, que es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Desgraciadamente tenemos que tomar mucha conciencia y tomar mucha práctica de la paciencia para poder solventar esta situación. Si no, se nos va y se nos está complicando. Pues. Yo eso podría, estoy reflexionando. Bueno, y nosotros créeme que lo agradecemos.
Fíjate que me preguntaban que qué es lo que más extrañaba y yo decía, estar entre mucha gente, así, caminar así, y ya eso se ve muy lejano, ¿no? Y es algo que era muy cotidiano, ir al centro y pues ni poder caminar, ¿no? Y ahorita pues se extraña mucho ese contacto, hasta de, entre desconocidos, ¿no? Sí, sí. Porque somos seres conectados con los demás. Y esa es nuestra naturaleza. Ese es, por eso cuando nosotros en el video hablamos de la compasión, no estamos hablando de algo extraño. Estamos hablando de que algo que eso brota de nuestra naturaleza, nuestra manera de ser, de nuestros, podríamos decir, estados más internos, que es estar con los demás. Qué mejor estar con las personas que aman, ¿no? Pero también nos gusta estar con personas extrañas, ¿no? Tú cuando íbamos, pues, ¿no? Cuando íbamos al cine o entrabas a un restaurante, ¿no? Pues dabas así una vistita a ver quién estaba, ¿no? Siempre nos gusta la convivencia, aunque sea con extraños, nos gusta estar ahí sentados, conviviendo, ver quién está al lado, quién está. Es nuestra naturaleza, no es porque seamos chismosos o metiches, nada de eso. Es nuestra naturaleza asombrarnos con los demás, estar con los demás, pues nos gusta, nos gusta. Gracias, Calama. Nos escriben, al entrar a esta pandemia ya todo el mundo nos ve como bichos raros. Y ya esos saludos se desaparecieron, ahora son de lejos. Ya ni ver las sonrisas, ahora son miradas de odio, enojo o alegría. Sí, sí, pues sí. Nos escribe también Antonio, dice muchos saludos, gracias por tus comentarios inteligentes. Gracias, Antonio. Y bueno, creo que son todos los comentarios. Y pues, Calama, te agradezco mucho este tiempo que nos hayas dedicado a nosotros. Les recomiendo mucho el libro y pues que no sea la única plática que tengamos juntos. Tenemos pues mucho contenido, mucho de qué hablar. Creo que cada día es una oportunidad para reflexionar miles de cosas y pues nos encantaría volver a compartir otra tarde contigo. Muchas gracias a ti. No, muchísimas gracias, Monse. Y claro que sí, lo vemos. Ahí tenemos otros libros, ya sabes. Y ahí vienen algunos otros. Y ahí viene el nuevo, ¿no? Que ojalá salga pronto, ya cuando estemos en la normalidad, por lo menos en el semáforo verde. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Estamos más cerca, poco a poco. Muchas No, gracias. muchas gracias a todos los escuchas y las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, Monse, por armar esta hora de reflexión. Espero que les haya ayudado un poco a tener un poquito más de conceptos y de claridad de cómo pasar esta situación tan difícil que estamos viviendo todos. Muchas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a todos los que se unieron por ahí, síganos en redes sociales y ahí por ahí están mucho contenido como este y otros. Gracias, Calama. Te mando un abrazo. Todos, gracias a todos, todas. Bye. Bye.